Hola, buenas noches. Mi nombre es Faber Duque, soy el responsable de la Biblioteca de la Alianza Francesa y el día de hoy vamos a continuar con nuestros talleres de Hablemos de BD. Hola Faber, Hola buenas Nelson, ¿cómo está? noches. Bienvenidos a nuestro evento de Hablemos de BD, nuestra segunda presentación que tenemos el día así de manera virtual. Vamos a estar con Nelson Zuluaga, que trabaja con nosotros desde hace ya bastante tiempo. No sé si lo conoces, para los que no lo conocen, se los presento, Nelson Zuluaga, de Cómics Sin Fronteras. Y hoy vamos a hablar de la narrativa del espacio como soporte narrativo dentro del cómic. Nos los dejamos ya con Nelson. Muchas gracias. Muchas gracias Faber, muchas gracias también a María García que está ahí hablando de la Marina. Gracias a ustedes por estar acá presentes en este taller virtual, nuestro primer taller virtual. Llevamos ya 5 años en este proceso de Hablemos de BD. Recordemos que BD es la abreviación de banda cine, que es como el nombre que se conoce acá en Francia y Bélgica. La idea de estos talleres es que la gente aprenda, digamos, un poco sobre lo que hay detrás de la construcción de un cómic, aprenda sobre autores, géneros, las escuelas principales, las industrias, lean obras eh, que son relevantes como para el medio, obras nuevas también, hemos tenido autores colombianos en nuestras lecturas de Hablemos de Bebé, los clásicos que obviamente siempre hay que leer, y bueno, gracias a estos talleres que como les contaba, llevamos ya 5 años que ya han salido un grupo de autores aquí en la ciudad de Pereira. Bueno, vamos a ver entonces hoy el tema de la ambientación en el cómic. Listo. Voy a presentarles aquí una pequeña presentación que hice de Haya de Yopongón, que es una obra de Marguerite Huet y Clement Ure, que trataron en varias lecturas de cómic, incluso antes del COVID estuvimos pues como trabajando la parte de la lectura de estas novelas gráficas que tuvieron mucho éxito. Es una novela gráfica por una chica africana y su pareja que es francés. Ella ya está radicada en Francia y bueno, trabajan entonces acá un poco lo que es Yopongón, que es como un sector de del África, de una ciudad del África, donde pues se muestran como historias muy cotidianas y a la vez pues como algunos melodramas, digámoslo así, un poquito como del sector, ¿no? Entonces es como un barrio popular, digámoslo así, un suburbio de Abidjan, que es como una ciudad, como la ciudad más poblada allá en Costa de Marfil. La ambientación en el cómic, básicamente, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del entorno y el contexto donde se desarrolla la historia. Esto es tan válido en el cómic como tan válido en el cine o en el teatro, ¿listo? Donde vamos a necesitar un contexto y un entorno para poder desarrollar la historia. En unos muy fuertes, en otros muy sobrios, ¿cierto? Pero digamos lo que en cierta forma eso es muy importante porque es lo que va a ubicar como al espectador. Entonces, entendemos el entorno como la parte geográfica y entendemos el contexto como que es la parte social y política. Entonces, como en qué época se desarrolla o en cómo está la sociedad en ese momento, qué digamos, ideología política está en ese espacio, el entorno geográfico donde está ubicado. Siempre vamos a tener como muchas referencias, así sea un espacio real o así sea un espacio ficticio, entonces vamos a intentar siempre tener presente eso para poder ambientar nuestra historia. Hay historietas, hay cómics donde tienen muy buen dibujo, tienen muy buenos personajes, pero siempre hace el fondo, como el telón de fondo, ¿no? Como la escenografía. Esto es lo que hablábamos de la ambientación del cómic, el entorno y el contexto donde se desarrolla la historia. Entonces, básicamente aquí tenemos una viñeta donde, lo que les comentaba ahorita, entonces son sitios donde uno normalmente se puede identificar. Eso puede ser la calle acá de mi barrio, por donde ustedes ven que están pasando muchos carros en este momento. Eh, Vamos a ver por acá más imágenes de lo que estamos mostrando ahorita, algunas imágenes, entonces, como pueden ver ahí, son paisajes muy cercanos a nosotros, ¿no? Alguien pensará en Cartagena o en Barranquilla, en Buenaventura, en Cali, por ejemplo. Ciudades como muy nuestras que están como muy identificadas con la población afro.
Y toda esa arquitectura, lo que les contaba ahorita, las calles, las puertas, todos estos elementos del paisaje, los postes, las fachadas, la vegetación, los cómics están aquí en la Alianza Francesa de Pereira, pues si quieren verlos, entonces ahí están disponibles, ¿ok? Sobre la ambientación, el espacio y el tiempo son como dos cosas que nos manejan a los seres humanos, ¿no? Básicamente es lo que nuestras vidas se resumen en estas dos palabras, espacio y tiempo. Entonces, el tiempo se refiere a como algunas épocas o algún que es presente, pasado, futuro, ¿cierto? Pasado, presente, pasado, perdón, cercano o un pasado lejano. Aquí tenemos tres viñetas, tres páginas más bien, de tres cómics. Príncipe Valiente de Harold Foster, uno de los grandes autores de cómic, los grandes maestros del cómic, conocido porque dibujó a Tarzán en los años 30, 40, y digamos que es como de los grandes genios de la historieta, que siempre, siempre los recomiendo mucho. Harold Foster es como el Beethoven, así como el Pelé de los cómics, ¿no? Entonces, siempre, siempre tener estas referencias de estos grandes maestros. Aquí vemos un poco entonces la ambientación, ya desde la primera viñeta, básicamente sabemos que nos están ahí eh, contando o ambientando en qué época, definitivamente también el vestuario y en este caso los caballos, ya tenemos una percepción desde la primera viñeta o de esas primeras, de esa primera página. Tenemos uno de los primeros cómic documental, nace el cine, es como por esos mismos tiempos del nacimiento del cine nace la historieta, por eso nacen como dos hermanitos mellizos que se van nutriendo uno del otro. En este caso, el autor de los de Kill, pues nos documentaba un poco cómo era la Nueva York o los Estados Unidos de esa época, ¿cierto? Con sus edificaciones, la gente que venía de muchas partes del mundo, a buscar como otra forma de vida, digamos, otras oportunidades. Un nacimiento de lo que es Estados Unidos. Siempre les recomiendo la película de Scorsese, eh, este fue el nombre ahorita, La pandilla de Nueva York. Siempre ven esa película un poco y este cómic de Yellow de aquí refleja un poco esa época, ¿no? Los inicios de Estados Unidos. Y vemos acá un cómic futurista, Buck Rogers, que fue como la primera historieta futurista, salía en los Pulp, que eran como unos magazines, unas revistas populares que salían con dibujos, y ese es el primer magazine, pues que, la primera historieta más bien, que salta luego el magazine a los cómics y se convierte como una referencia para grandes cómics de la época, ¿no? Uno de esos cómics, entonces, es Flash Gordon. Flash Gordon es el cómic futurista por excelencia, digamos que alcanza a generar un gran impacto a nivel social. Estamos hablando de los años 30, donde este cómic se hace muy popular. Alex Raymond, que era el autor de esta historieta, lo que hace es también como generarnos por acá un poco, o crearnos una estética distinta, algunas viñetitas por acá para que aprecien la gran obra de este señor Alex Raymond. Y bueno, unos cómics que dibujaron muchos dibujantes. Es un cómic de Al Williamson, que es uno de los grandes maestros del cómic. Al Williamson nació en Bogotá, pero fue muy pequeño para Estados Unidos, que era como hijo de diplomáticos o algo así. Tenemos unas magistrales planchas de Al Williamson, reflejando lo que es el trabajo de Alex Raymond. En Flash Gordon entonces vemos esa ambientación espacial, lo que llaman la ópera espacial, lo que influenciaría lo que es Star Wars, Odisea del Espacio, todas estas películas de ciencia ficción. Básicamente sus autores, sus directores siempre han confesado que Flash Gordon siempre fue como una inspiración para ellos, ¿no? Entonces, algunas viñetas acá al lado derecho para que las vean un poco. Cómo empieza a combinar algo magistral que hace Alex Raymond, y se combina la época antigua con estas arquitecturas, grandes palacios o grandes edificaciones,
antiguas de diferentes culturas, combina el western. Digamos que en esa época, los años 20, los años 30, el western era como de las cosas más populares en aquel entonces, y el futuro lo imagina de una forma muy interesante porque empieza a combinar cosas muy de la fauna, de la flora, empieza como a cambiar la escala un poco para imaginar todos estos mundos posibles, estos mundos imaginarios, ¿no? Estamos hablando de después de los años 20, esos años 30, después de los años 20, donde también la astronomía, la ciencia empieza a tener como grandes avances. Entonces, digamos que acá eso empieza a nutrir no solamente de la literatura o el cine u otras expresiones artísticas, sino que el cómic. Y el cómic es una de las expresiones que más popularidad le dan porque son de bajo costo y se pueden conseguir cada semana en los puestos de revista. Entonces, son como los inicios de la historieta futurista. Tenemos algunas portadas de estas historias. En la revista de Flash Gordon, aquí entra y mientras entra, bueno, aquí ya dijeron, aquí está Flash Gordon, una revista por ahí antigua que encontré por ahí en alguna gachete. Aquí vamos a ver que algunas viñetas entonces como de la ambientación de estos cómics, especial como esta viñeta, donde se pueden ver entonces escenas de paisajes futuristas, combinadas por ejemplo aquí las pirámides de Egipto con naves espaciales, los observatorios. Pero realmente hace algo bien interesante aquí Alex Raymond, que es empezar a mezclar cosas que ya existen con cosas fantásticas, tanto en la parte de arquitectura como en la parte entonces también de, de las armas y todo eso. Es un príncipe valiente, unos magistrales dibujos de Harold Foster o Harold Foster. Son dibujos de hace más o menos 100 años. Este príncipe valiente es como en los años 20. También para que vean un poco como lo magistral del trazo de este señor. Un señor que era un pintor de academia. Esto era pura tinta china, básicamente, y colores tradicionales, ¿no? Color tradicional, técnica tradicional. Esta época del Photoshop ni siquiera se les había ocurrido. Tenemos unas viñetas. Yo siempre digo que cada viñeta es un cuadro, cada viñeta es como para mandarlo a enmarcar, ampliar y enmarcar. Entonces ahí tenemos esta obra de Harold Foster. Tenemos acá unas viñetas de Asterix, Asterix y Obelix, que es como las grandes obras imprescindibles del cómic francés, cómic belga, escuela franco-belga se llaman, y donde está entonces aquí un poco ambientado en estas épocas históricas de los galos. Mucho paisaje natural, obviamente, algunos castillos, algunas aldeas. Estas ambientaciones también empiezan a mostrar un poquito como los inicios de la arquitectura, que es uno de los elementos, ahorita vamos a ver los importantes dentro de las historietas. Ok, el tiempo, entonces el tiempo lo vamos a clasificar como en la época más bien. En la época hay varias épocas, hay épocas geológicas, hay épocas cronológicas, históricas, ¿no? Básicamente una época es la división en áreas del conocimiento en periodos que poseen rasgos comunes entre sí. Eso lo vemos en la época de la literatura, los expresionistas, los impresionistas, siempre se divide la música, también tiene sus periodos, rock, blues, jazz,
Lo mismo pues que la parte de la ciencia, la geología, que se divide en estas áreas como zoológico, histórico, entonces en la historieta, eh, ahora también hay mucho todavía. Bueno, les comentaba que tenía este libro de Robert Crumb, de opiniones, una joyita muy linda del cómic, y pues les voy a mostrar que pronto se ve ahí en la. Les decía que también venía con un CD, Robert Crumb toca el banjo, me gusta mucho el blues y el jazz, y este librito viene pues como con esta gran joya. Bueno, bueno, vemos acá un poco estas hermosas viñetas que empiezan acá en esta cambiando. El mismo espacio en diferente tiempo, que es importante historieta, ¿listo? Siempre en la ambientación lo importante es entonces ubicar al lector en qué época está ocurriendo la historia y en qué espacio, ¿listo? Entonces estamos hablando de otra forma los géneros. Los géneros es una forma entonces de crear nosotros un ambiente. ¿Por qué? Porque los géneros ya tienen como unas cosas establecidas, unos parámetros establecidos. Estamos viendo cuatro viñetas, una de Little Nemo, que es uno de los cómics grandiosos de Wilson McKay, que es uno de los pioneros de la animación también. En 1914 hizo lo que llamó el dinosaurio, lo pueden ver ahí en internet. Y bueno, es un genio del dibujo, de la ilustración, del cómic, del diseño gráfico, de los pioneros de la historia. Los que se sale de estos cómics tradicionales, las viñetas cuadraditas con composiciones increíbles dentro de las viñetas. Hablamos que eran como el surrealismo, básicamente el libro es un niño que se queda dormido todas las noches y entonces siempre tiene sueños distintos donde viaja a mundos totalmente diferentes e imaginarios, mundos bien interesantes. Bueno, tenemos aquí una viñeta del Quijote de Rob Davis, una muy buena adaptación de la obra de Cervantes, un dibujo un poco más caricaturesco, más resumido, con una paleta de colores un poco más limitada, pero unos trazos exquisitos y donde ya uno también empieza con una viñeta que donde ya se transporta el tiempo y se transporta a la época y al lugar, ¿no? Tenemos aquí abajo una viñeta de Tsutomu Nihei, uno de los grandes mangakas, donde tenemos ahí ya una obra un poco más, no sé, surrealista, por decirlo así, un poco eh, la acción con elementos un poco medio arquitectónicos, el hombre es arquitecto, todo eso es lo transportable. Tenemos una pequeña muestra de cómo también el espacio, el entorno, nos transportan a un lugar, en este momento que es un lugar como más citadino, más actual, más moderno. Bueno, entonces a mirar aquí algunos ejemplos ya en físico. Bueno, por acá les voy a mostrar El espejo humeante, una obra de un gran amigo Eduardo Villasís, que también fue maestro en Ecuador, alguna vez que estuve por ahí en Quito. Un genio, Eduardo es un genio, es una persona increíble como persona y como profesional. Esto se llama El espejo humeante, es un libro que les recomiendo mucho porque voy a intentar mostrar aquí María, me ayudas aquí en el celular si se puede, mientras ahí cuadran el celular, les voy mostrando un poco el proyecto del espejo humeante, que es lo que llaman una economía, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si la conquista hubiera sido la inversa?
de ellos, sino sacrificar a estos nativos. Algunas de los eh, nativos, bueno, nosotros aquí las viñetillas, entonces aquí tenemos, están haciendo un juicio al Papa Inocencio. Este es un proyecto que está haciendo en novela gráfica también y en una animación junto con Oscar Andrade ahí en desarrollo. Entonces les recomiendo mucho el espejo humeante. Entonces aquí lo que estamos viendo entonces es pero ya con elementos fantásticos, en este caso es de la Ucronía, pues cuando los aztecas llegan a Europa y empiezan a invadirla y empiezan ahí a destruir todo y a volver a reconstruir, ¿no? Entonces este es otro libro que les recomiendo, El espejo humeante de Eduardo Villasís. Bueno, que es muy importante es como mirar un poquito antes de dibujar, siempre es bueno, ¿no? Tener muchos referentes. Bueno, otra de las cosas importantes entonces es el color. Otra forma de crear ambiente, ¿cierto? Muchas veces uno no sabe por dónde arrancar y el color puede ser puede ser una herramienta eh, importante. Entonces crean a partir del color y también puede surgir. Vemos algunas viñetas, un poco en el color, que es la percepción visual. Pues hablamos de Michelangelo Prado, de Laura Dupi y de Javier Mariscal. La última viñeta, que es uno de los grandes maestros del color. Y les, digamos, por acá un pequeña entrevista de Javier Mariscal, que junto a Fernando Trueba hicieron la animación que fue nominada al Oscar y posteriormente hicieron el cómic. Decía aquí el maestro Mariscal que tuvimos la fortuna de tenerlo hace un par de años acá en un evento de Cómics Sin Fronteras, nos dio unos talleres y unas charlas, y él decía que el TVO lo han hecho posterior a la animación y lo que han tenido que hacer es volver a dibujarlo en texto, porque son lenguajes completamente diferentes con otros encuadres. Decía que en algunas partes obviamente se puede resumir 3 minutos de animación en un par o 3 viñetas, o tienen que alargar un poco para alargar alguna idea. Entonces son lenguajes totalmente distintos, pero les recomiendo mucho el trabajo del maestro Javier Mariscal. Entonces el color siempre va a ser una forma de ambientar, el color siempre va a ser una posibilidad para uno empezar a ambientar, una, una alternativa. Mucha gente tiene los personajes, tiene la trama, pero no sabe qué paleta de colores usar, no sabe cómo ambientar el entorno. Entonces el color siempre ha sido interesante. Pero aquí hay una paginita de Google Arts que muestran con unas paletas de colores muy interesantes. Simplemente, vamos a ver si nos sale aquí. Ya nos falta un poquito para que dibujemos, no se cansa de tanta carretica, sino que es bueno un poquito siempre visualizar trabajos de los grandes maestros para uno poder influenciar. Entonces es una página que está ahí, ahorita lo dejo de pronto ahí en el link, voy a copiarla a la vez y de pronto María me ayuda con el, para que ustedes la tengan, la por el chat interno, puede compartir. Bueno, entonces en esta paginita lo que uno puede trabajar es mostrar el color. Entonces vamos acá un poquito allá. Entonces tenemos esos colores cálidos que hablamos ahora, esos colores tropicales, ¿cierto? Un, un cómic que transmite a partir de muchos colores cálidos. Entonces esta paginita que les acabé de poner ahí tiene que ver un poco entonces con cómo explorar uno a partir de obras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchas veces uno tiene en la mente como que su historia va a ser, no sé, un poco triste, nostálgica, entonces obviamente se va a ir como a colores fríos. Entonces aquí en esta aplicación, bueno, en esta página más bien ustedes con un color pueden ir a grandes obras de grandes maestros clásicos
donde pueden explorar donde predomina cierto color. En este caso el azul, acá vemos una obra de Cézanne, se pueden ampliarla y se pueden explorarla pues, un poco más. Pues a partir del azul podemos ver algunas viñetas y puede ser un inicio. Entonces, muchas veces cuando uno encuentra qué ambiente ponerle a la historieta, qué ambiente crear, el color puede ser una gran ayuda. Entonces, así como lo hicimos con el azul, pueden hacerlo con cualquier color del amarillo. Entonces, van a salir obras de las grandes obras de los grandes maestros de la pintura, donde el color amarillo predomina, naranjas, los rojos. Siempre que vayan a dibujar, siempre traten de explorar mucho a los grandes maestros. En el caso del, cuando van a hacer cómics, maestros de la pintura, maestros del dibujo, de la historieta, siempre va a ser un gran referente, así como cuando ustedes tienen que escribir poesía o escribir una novela, tienen que leer grandes novelistas o grandes literatas, o cuando van a hacer una película tienen que ver muchísimas películas. Entonces, igual para hacer cómics tienes que explorar mucho cine, pintura, literatura, historieta, obviamente. Entonces, bueno, ahí les dejo esta paginita, le hacen filtro de Google para que exploren el color, perdón. Y a partir de ahí, de esa exploración, ustedes pueden ya definir como una paleta de colores y hacer un pequeño ejercicio. Y también les voy a mostrar por acá, por aquí, sí, una paleta de colores de una película llamada Ciudad de Dios. No sé si la han escuchado, se la recomiendo mucho. Entonces ahí vemos la paleta de colores, que son colores cálidos, colores tierra, una película brasilera. Aquí vemos unos colores un poco más fríos, los azules, violetas, ahí tenemos sus diferentes eh, valoraciones, combinación de colores también de diferentes intensidades. Esto ayuda mucho en la historieta cuando quieren hacer el ambiente de una viñeta y esa viñeta experimentarla con diferentes posibilidades. Entonces el color siempre va a ser aquí tenemos una combinación de colores cálidos y fríos. El color siempre va a ser una posibilidad entonces para nosotros eh, ambientar nuestra historieta. Puede ser otra de las formas. Si son duchos con el color o les gusta mucho el color, entonces no necesariamente la historieta hay que empezarla por el dibujo, hay que empezarla por la historia o por los personajes. ¿No? Como que cada quien va encontrando un poco cómo puede, eh, puede hacerle mejor, por dónde puede empezar a generar más ideas. En este caso el color puede ser una de esas exploraciones. ¿Listo? Bueno, entonces cerremos por aquí, ya para ir terminando, para que empecemos entonces a hacer un pequeño ejercicio. La iluminación sería otra forma entonces para empezar a crear ambiente en la historieta. Aquí vemos los viñetas magistrales del maestro Alberto Breccia, uno de los grandes autores del cómic argentino. Él es uruguayo, pero básicamente su carrera la hizo en Argentina. Aquí tenemos cómo ilumina un poco ahí con negro y blanco, básicamente lo que llaman positivo y negativo, y genera pues como un dramatismo de ciertas historias. Bueno, ahí tenemos acá una viñeta de Robert sobre Robert Johnson, el gran bluesman.
y Akira Hiramoto, que es un mangaka, donde nos cuenta la historia de Robert Johnson. Voy a compartir. Entonces tenemos ahí un poco de David Piñas, una adaptación de Dante Ginebra y Juan Carlos Kremer. Es una historieta donde blanco y negro es muy técnicamente esta historieta cómica argentina, y aquí pueden ver estas preciosas viñetas que nos cuentan una historia argentina en los años 20, de hace 100 años. En este caso, el blanco y negro es una buena alternativa, y ellos son los maestros del blanco y negro, grandes autores son maestros para generar ambientación a partir de la iluminación. El maestro argentino Eduardo Rizzo, que trabaja en DC, y una obra famosa de él es Batman 100 balas. Este dibujo es espectacular, y es básicamente esta escuela argentina del blanco y negro. La iluminación siempre va a ser como un gran referente, elemento para poder crear esas historias. Vamos a ver cómo tiene la iluminación. Bueno, Persepolis, la obra de Atraco Trapo. Esta obra también, su ambientación radica más que todo en la iluminación. Si notamos, las viñetas de Satrapi no tienen que ver mucho con espacios majestuosos o como con las zonas, tiene que ver un poco más con el dramatismo, ¿no? Con el drama, muy teatral también un poco, como esta iluminación. Si ven, no hay muchos fondos, hay muy pocos fondos, algunos elementos, por ejemplo, hay el carrito, ahí no se ve más, no se ven postes, ni se ve más gente, ni edificios, ¿cierto? Pero la iluminación, la Trapi la maneja aquí magistralmente, y a partir de un dibujo muy básico, pero muy bien realizado. Una excelente narración gráfica, las escaleras, que es hermoso. Lo que siempre va a ser sobre todo aquí en el tercer mundo, siempre va a ser una alternativa de, para hacer los cómics. Es un cómic que yo hago con un amigo que se llama Luis Gabriel Trefes, un gran dibujante de cómics. Aquí tenemos al niño, se los vamos a mostrar acá un poquito. También maneja muy bien la iluminación a partir de los blancos y los negros. Es una historieta que desarrollamos acá en Pereira, como Colombia en el futuro. Entonces, es unas escenas del pasado, pero bueno, de este cómic, se llama Utopía en los cómics, 7 repúblicas, 7 reinos, como medio posapocalíptico, apocalíptico el asunto, pero bueno, el blanco y el negro, la iluminación siempre va a ser una muy buena alternativa para nosotros entonces hacer nuestros cómics, sobre todo como les decía ahorita, por cosas. La arquitectura, digamos que sería como todos los elementos entonces para que nosotros también nos influenciemos un poco, o queramos entonces a partir de la arquitectura empezar a crear nuestro entorno, nuestro espacio. Básicamente la arquitectura es el diseño y la transformación del espacio. Y aquí vemos dos ejemplos de Franco Schwitten, uno de los grandes, les voy a mostrar un librito que tengo por ahí de él, uno de los grandes dibujantes de cómic. También creo que era una familia de arquitectos, estudiaba arquitectura, y todos sus cómics son influenciados por la arquitectura. Ya del lado derecho tenemos allá Moebius, el gran Moebius, John Giraud, también una viñeta ahí donde la arquitectura es muy importante. Vamos a ver acá un poquito. Voy a mostrarles el libro
y Peters se llama Le Fleur du Camp. Por ahí como estará conectado, ¿no? Entonces la arquitectura siempre va a ser un elemento indispensable. Cuando ustedes dibujen cómics van a tener que estudiar mucha arquitectura también. Módulos, formas, pues, diferentes épocas de la arquitectura también. Eso es como la escenografía en el teatro, como el set en el cine, ¿no? Entonces, que normalmente eso siempre lo hace gente que tiene conceptos de arquitectura. Entonces la historieta a uno le toca como de todito. Entonces aquí tenemos algunas viñetas de este libro. Ahorita tenemos un pequeño ejercicio de perspectiva para que lo entiendan. Les da muy duro la perspectiva, los espacios, y para poder ambientar desde la parte arquitectónica. Entonces, ahorita últimas, aquí me puedo quedar toda la noche mostrando este maravilloso libro. Esa de Pereira, y allí pues van a ver, tienen una comiteca muy interesante, comitecas más grandes del país, y ahí pueden ver pues, como varios autores para que entonces siempre estén consumiendo más cosas de historieta, ¿listo? Pues entonces vamos a hacer un pequeño inicio, voy a que casa. Esto acá un poquito porque la idea es que dibujemos ahora así, la idea es que no dibujo así súper hiper, no, porque lo que se trata un poquito de eso, crear el ambiente. Los arquitectos muy sketchudos, de donde salen las ideas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de perspectiva y vamos a hacer entonces un pequeño trazo de espacio. Vamos a empezar con la parte arquitectónica, porque la parte arquitectónica es como las cosas de pronto más comunes, que tenemos más ahí como a la vista, que tenemos ahí siempre muy presentes, ¿no? La casa donde uno vive, el cuarto, el barrio, la ciudad, las películas, ¿no? Siempre las de la arquitectura presente. Entonces vamos a hacer esta clase de sketch muy rápidos. Es muy importante que le dediquen como tiempo a la arquitectura, porque yo tuve la fortuna de haber estudiado dibujo arquitectónico 3 años, dibujo arquitectónico y de ingeniería, y aprendí mucho sobre lectura de planos, sobre la parte de composición, de diseño de volúmenes, de lenguaje. Arquitectónico es muy importante para en las historietas tratar de reflejar siempre como esas formas que muchas veces salen de formas orgánicas y terminan desarrollándose entonces pequeñas eh, o grandes más bien obras de la arquitectura. Aquí tenemos algunos sketches de varios arquitectos. Bueno, y ya sus es muy interesante, una pequeña acuarelita. Me parece una acuarelita así muy chula. Ahorita son puros mamarrachos, ¿listo? Entonces vamos a entrar aquí en materia, vamos a empezar aquí a hacer un
de perspectiva. Listo, para los que le dan por fin lidia la perspectiva, al contrario, vamos a ver. Sí. Listo, línea horizonte y línea tierra. En esta línea tierra es donde va a descargar, donde va a reposar nuestro objeto. Bueno, para ir nuestro punto de fuga. Alguna vez hablando con el maestro Urdicio, nos hablaba más bien del área de fuga y me pareció muchísimo mejor como ese concepto. Bueno, que vaya a un punto exacto, porque a veces quedan las perspectivas muy rígidas. Decía que por lo menos que llegara a esta área, ya con eso uno tiene una perspectiva un poco más amplia. Entonces, bueno, aquí vamos con, jugamos entonces hasta allá, hasta ese punto de fuga o hasta esa área de fuga más bien. Nuestro dibujo. Y ya eso nos va a dar profundidad. Eso es una gran diferencia del plano que tenemos acá, una cosa en un solo plano, digamos una sola cara. O cuando uno jugaba en el colegio con este pequeño jueguito que hacía otro cuadrado igual y luego unía los vértices, generaba ahí tres caras, una lateral, una superior y una frontal, que llama esta parte de acá es igual a esta. En este caso, si yo a medida que yo me alejo, va a ser mucho más pequeña, mucho más, perdón, mucho más, sí, más pequeña la distancia. Yo estoy dibujando al revés, entonces vamos a ver, mira, ven aquí. Es importante que esto vaya siempre paralelo. Es como el gran problema de la perspectiva, que muchas veces queda torcida, como estaba quedando ahorita. Entonces, estas líneas del objeto, el objeto que está en la línea tierra, esas líneas son las líneas reales, las líneas que yo estoy viendo. Pero entonces, cuando yo lo fugo, esas líneas tienen que seguir paralelas. En este caso, me voy paralelo con esta línea y ya genero ahí profundidad. Listo. Eso me hace un poco más de realismo en el dibujo, la perspectiva. Entonces, con mi punto de fuga, en los vértices y corto en alguna parte, pero paralelo a estas líneas. Entonces eso es lo importante, que estas líneas, en este caso paralela a la línea tierra, van a ayudarnos mucho para generar perspectiva. Esos pequeños bloquecitos son pequeñas figuras geométricas conservamos entonces las líneas paralelas, las líneas reales, y solamente torcidas me van a quedar las que van al punto de fuga. Listo, entonces estos pequeños cubitos, estos pequeños bloquecitos, inicialmente pueden ser el inicio de una ambientación de arquitectura, ¿no? Entonces, acá hay algunos elementos arquitectónicos. En este caso, estas líneas de atrás de esta cara que está fugada van a ir también allá.
Con pequeños elementos o pequeños bloquecitos podemos empezar a generar nuestro propio entorno y podemos agregar otros elementos como esos mamarrachitos ahí como la carrera un poco para que nos rinda y obviamente para uno aterrizar la idea. Un jardíncito acá en la azotea bien chévere. Listo, entonces todos esos elementos van a ayudarme entonces con la perspectiva, ¿no? La línea tierra, la línea horizonte, el punto de fuga. Entonces ahí tenemos un pequeño ejercicio de perspectiva. Vamos a hacer otro acá, con dos puntos de fuga. Bueno, esto también toca hacer un ejercicio, luego hacemos un taller de perspectiva, pero digamos que eso también podría hacer que la línea horizonte atraviese el objeto. En este caso, si ven, es como una vista aérea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la línea horizonte está atrás. En este caso podríamos hacerla sobre la línea horizonte. Y podría tener una cara, dos caras de un edificio, ya como a la altura normal, digámoslo así, que es normal como percibimos un poquito ahí la perspectiva. Para percibir esta perspectiva de abajo tendríamos que estar en una parte superior, ¿no? En un balcón, en un avión, en un dron. Esa sí es una perspectiva un poco más, donde estamos ahí como, básicamente como en la línea tierra, ¿no? Igual que el objeto. Y también se puede utilizar ya la línea horizonte en la parte de abajo. Listo, el objeto ya está sobre la línea horizonte, no está sobre la tierra, está volando, ¿no? Entonces esto ya, recuerden entonces el secreto es mantener las proporciones de estas líneas, en este caso, hacia arriba y hacia abajo. Y tenemos un elemento volando. Entonces, torcidito este, lo organizo acá un poquito, muy bien. Listo, esto puede ser una nave espacial, podría ser, qué sé yo, un puente viéndolo por debajo. Listo, entonces sería trabajando con un punto de fuga. Luego, bueno, hacemos un tallercito de perspectiva más práctico. Vamos a ver esto con dos puntos de fuga. Voy a atravesar acá el objeto. En este caso, este objeto sería como esta línea de aquí. Listo, vemos que esta arista de acá es la que voy a traerme aquí, esta otra hoja. Y voy a poner dos puntos de fuga, dos áreas de fuga. Donde voy a llevar la arista y donde voy a determinar exactamente dónde voy a cruzar la profundidad de ese elemento. ¿Listo? En este caso un cubito más alargado para este lado que para este. Y a partir de ahí entonces todo lo que haga lo fugo a aquellos puntos. Entonces como el andén, la calle. Ya puedo empezar también como a meter algunos elementos. Aquí hubiera unas escalas hacia adentro, por ejemplo. Que otro sí, jugando aquí de lado. Bueno, pequeño boceto así muy rapidito. Es que nos rinda un poco todo. Vamos intentando ustedes también hacer como este ejercicio en casa.
Voy a intentar hacer una edificación cualquiera, algunos elementos como árboles o arbustos. La gente también es muy importante, simplemente pueden ubicarlo ahí como una bolita y un palito, nos va a ayudar a ambientar. Puede hacer una lámpara, entonces esta lámpara la voy a fugar, el área de fuga, y también me va a dar como la referencia para dibujar las otras lámparas. A medida que voy dibujando las otras lámparas van a estar más lejos, más pequeñas y más cercanas entre ellas. Entonces tendríamos acá una pequeña ambientación rápida a partir de la perspectiva, a partir de la arquitectura, en este caso con este bloque de acá. Y a esto podría echarle un poquito de acuarela, aquí acuarelita, partiendo también un poquito del color. Entonces digamos que quiero hacer una especie ahí como de un ambiente como más primaveral, entonces voy a utilizar un poco el azul, el cielo y las nubes, voy a poner un poquito de azul a los vidrios. Un poquito los arbustos o los árboles por ahí, un poco de amarillo, un poco de verde. Si tienen alguna pregunta pueden ahí escribir, María me hace llegar ahí por interno las preguntas. Son pequeños manchones porque lo que estoy haciendo aquí es como aterrizando un poquito la idea. Listo. No podemos determinar como qué cara está más oscura de la iluminación, de dónde viene la iluminación. En este caso vendría como de este lado. Aquí podemos ponerla un poquito más oscura. Nelson, qué pena, yo me meto un segundo. ¿Por qué no nos vas contando un poquito de los materiales que usas, por favor? Ah, claro, bueno, estas son acuarelas, este es un pincelito, que puede ser cualquier otro. Aquí tengo un poquito de pinceles. Vamos a acá, esta cama para que no te... Bueno, aquí tengo algunos pinceles que son normales, sino que, digamos, aquí por la premura del tiempo, entonces estoy utilizando uno que tiene un tanquecito de agua. Listo. Pues es un pincel normal, pueden utilizar cualquier pincel. Y eso es una acuarela. Vienen en pasta o también vienen así en tubitos. Son materiales muy baratos, se pueden ubicar ahí en cualquier papelería. Y uno lo que hace es como mezclar también un poquito de eso, hacer paleticas de colores, experimentando un poco entonces como diferentes tonos, ¿no? Es como irle perdiendo un poquito el miedo, una vez se le da miedo como coger una acuarela, igual que la acuarela es como una técnica muy delicada para pintar porque el agua se seca muy rápido, pero bueno, hay en internet muchísimos tutoriales y sobre todo para hacer sketch es genial, porque el color, lo que hablamos ahorita un poquito, eh, con la parte del color, o sea, siempre como aterrizar ideas, entonces yo puedo a partir de, o lo que usan en dibujo digital, yo puedo coger colores, ¿cierto? Hilando como con colores cálidos, simplemente puedo hacer una mezcla de algunos colores. Y a partir de esos colores entonces puedo empezar a buscar como unas formas, ¿no? Y a definir entonces ahí mismo como dentro de esa paleta de colores alguna imagen como tal que pueda traducirse en algo.
lo que hace uno como con la mancha también, ¿no? Como muy, digamos que a partir de, de estas manchitas, entonces yo puedo empezar aquí a crear un pequeño paisaje. Pequeño laguito ahí con unos arbustos aquí como en primer plano, unos árboles. Entonces, mira, a partir de la mancha, el color también nos ayuda un poquito como a intentar crear, intentar dibujar un poco, experimentando con el color. Entonces la acuarela se presta mucho para esto porque la acuarela lo que hace es diluirse muy rápido y mezclarse con los otros tonos. Entonces eso hace que sea muy chévere para uno trabajar bocetos y para crear entonces lo que es la ambientación. Entonces, a partir de estos elementos, pues son acuarelas, se estoy utilizando esto es un carboncillo, que es un lápiz un poco más, como un lápiz, pero obviamente un poco más grueso, punta, es muy chévere porque digamos que los trazos son mucho más finos, más oscuros, se utiliza mucho pues como para bocetear en las bellas artes. Bueno, entonces, ahí tenemos entonces un pequeño ejercicio de la perspectiva, espero que lo hayan entendido, que lo hayan ahí comprendido. Es difícil al inicio, pero todo es de cuidado. ¿Okay? Siempre entonces manteniendo, entonces les repito acá un poquito, los elementos principales. En este caso sería la línea horizonte, que es donde van a ir los puntos de fuga, la línea tierra, que no la dibujé en este caso, pero que sería donde está puesto el edificio, ¿no? En este caso esta arista, donde está esta arista real. Esta es la medida real. Cuando la fugo, esta medida de atrás que es igual a esta, me tiene que dar más pequeña en profundidad, pero por eso me está dando de forma correcta porque estoy trabajándola con esta figura inicial. ¿Listo? El punto de fuga, todo va al punto de fuga, las ventanas, las puertas, las escalas, las personas. Entonces alguien que esté acá va a ser más grande que alguien que esté acá, porque también se fuga. ¿Okay? Igual como les digo en otro tallercito, hacemos un taller de perspectiva, pero bueno, la perspectiva es una forma en la arquitectura importante para empezar a diseñar los espacios. Para enseñar el ambiente, entonces también vamos a tener en cuenta algo que es el formato. Listo, entonces el formato siempre es bueno como diseñar la viñeta y tener el control sobre ella. Si es cuadrada, si es rectangular, si es muy alargada. Cuando trabajamos en un formato X siempre es importante porque eso nos va a permitir también como mantener el control del dibujo. Muchas veces uno empieza a hacer el dibujo como en toda la página, pero se complica el asunto porque muchas veces uno quiere agregar elementos y ya le toca pegar hojas, ¿no? Entonces en este caso, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá de una viñeta aquí un poquito de un poste. Este pequeño poste aquí, vamos a poner un punto de fuga por este lado y vamos entonces a generar un pequeño ambiente aquí, pequeños edificios, de este lado, una pequeña calle. Podemos hacer una persona. Miren que la persona, la figura humana la resuelvo muy fácil, simplemente un círculo para la cabeza, un rectángulo para el tronco y las extremidades.
Como son bocetos iniciales de composición, entonces simplemente son trazos muy rápidos. Nunca, o yo siempre les aconsejo, nunca arranquen a hacer un dibujo de una, así como a la maldita sea, como de una muy pulidito, sino siempre hagan muchos mamarrachos hasta que encuentren como la composición que es. Es lo que les decía ahorita, aquí mantenemos el control sobre el dibujo. Pero entonces quizás necesite que esta parte de acá se vea mucho más. Es lo que me refería con el formato, siempre tener como la posibilidad de ampliarlo para generar entonces en este caso esta viñeta podría ser más amplia, la tendría hasta este lado y entonces en este lado digamos que podría poner incluso alguien más cercano. Mismo la perspectiva, que es entre más cercano un personaje, más real se va a ver. Es más chica, es más chica. Entonces veo el ambiente, digamos que tengo una historia ahí cualquiera de estos dos personajes que se conocen, tengo una novelita y rosa por decir algo, y necesito ambientar, entonces vamos a ambientar, ¿dónde va a ser eso? ¿En una ciudad grande, en una ciudad pequeña, en un pueblo, en el futuro, en el pasado? Entonces tendríamos acá un elemento que está más cercano a nosotros, más grande, y los que están más lejos se van a ver mucho más lejos. Pues podría cambiar de tiempo o de época por ejemplo, yo le pongo aquí naves espaciales, o algunas, no sé, vehículos así futuristas. Podría cambiar esta lámpara por algo más. El vestuario incluso acá, puedo cambiarlo por algo más negro, una mascarilla, digamos que son épocas del COVID-40. Son mamarrachos que a veces quedan hasta ahí como que ilegibles, pero uno de autor siempre va a encontrar o siempre los va a entender. Es como lo importante de mamarrachar, aprender a mamarrachar un poco. Una historia que era cotidiana se vuelve una historia un poco más futurista, cambiando un poquito de espacio. Entonces, en este caso sería mantener el formato. Entonces, acá el formato, a partir del formato, entonces vamos siempre a diseñar el ambiente. Nelson, tenemos una pregunta del público. Así que lo que hacía ahí en Haya de Apullón, el cómic de Haya, esas calles de barrio. Nelson, Sí, tenemos una pregunta de María Patiño. claro, María, dime. Dice, deseo saber, al iniciar con la ambientación, ¿es necesario tener la historia previamente? No, mira que no, es como formas de crear. En la parte creativa esto suele ser muy, ¿cómo se dijera? Muy aleatorio, como cada uno empieza como a entender un poquito de dónde crea o cómo puede crear. El proceso, digamos que normal, por decirlo así, o el tradicional, sería como tener una idea del tema, el género,
¿cierto? Empezar a crear los personajes, el lugar, el entorno. Pero no, muchas veces yo puedo, por ejemplo, empezar a crear por ejemplo acá, esto fue así como de rapidín. A partir de acá, yo ya puedo empezar a generar una historia. ¿Me entiendes? Aquí, en este caso, le he visto los edificios o las naves, el ambiente futurista, las máscaras, el oxígeno, todo eso ya me empieza a generar como una posibilidad de crear la historia. Entonces, muchas historias pueden crearse a partir de algo ya creado, ¿cierto? Algo ya, perdón, ya pensado, una idea, un tema. Entonces, voy a hacer un cómic sobre, qué sé yo, un motociclista del futuro, ya tienes diseñado entonces como el personaje y ya tienes pensado el lugar y la época. Pero muchas veces no, muchas veces quieres crear algo y no te salen los personajes, no te sale la historia, no te sale el tema, pero un lugar puede ser como un punto de partida. No sé si se acuerdan, por ejemplo, de Psicosis. En Psicosis, por ejemplo, la casa, que es la pintura de, de Edward Hooper, pues es la casa de Psicosis de Alfred Hitchcock. Sí, es basado en esta pintura de Edward Hooper. No sé si alcancen a verla ahí un poco. Poner la cámara. Pues un espacio como este puede ya generar la inquietud de una historia, o sea, quién vive ahí, qué pasa ahí, qué puede, qué, sí, qué podría ocurrir, qué personajes la podrían habitar. Entonces, muchas veces el espacio se vuelve como el punto detonante. Eso quería como llegar. O sea, una imagen puede ser el punto detonante para crear una historia. Yo siempre recuerdo que una vez escuché por ahí algo que Indiana Jones nació de una imagen que tenía, creo que era Coppola, eh, por George Lucas, y se la comentaron a Spielberg, y la idea que tenía era como un vaquero perseguido por los nazis. Entonces, como que esa imagen detonó lo que es Indiana Jones. No, esa escena la puede ver por allá en Indiana Jones cuando lo están persiguiendo unos nazis exactamente. Entonces, la imagen, el espacio puede ser un espacio detonante para una buena historia o para una gran historia. O puede generar entonces también un poco ideas nuevas, ideas para desarrollar un poco mejor como el asunto gráfico, ¿no? Pero no hay un orden, María. O sea, si quieres hacer primero los personajes, si quieres hacer primero desarrollar el tema, o si quieres hacerlo, no sé, el entorno, es como muy de los gustos. Siempre traten como de empezar a hacer sus historietas por lo que les guste, ¿no? Eh, por ejemplo, en el manga se ve mucho el paisaje es espectacular. A mí está en una película en Netflix que se llama La Casa de las Amapolas, creo que es la vuelta. En el manga, por ejemplo, el espacio es un gran narrador y es como lo que engancha mucho. Los que han visto Totoro, eh, creo que es Aldea de las Amapolas que se llama, para que la vean ahí en Netflix, se la recomiendo mucho. Un anime, esperemos que el anime es el manga animado, es la animación japonesa. Es hermoso, uno se enamora de estos espacios. Entonces yo empecé a verla fue por los espacios que rodean la animación. Entonces son estos espacios muy, eso es un anime narrado como la época de los años 60 en Japón y describe muy bien como esa parte del entorno, la ambientación es espectacular, como una aldeita ahí al lado del mar. Es un dramita muy interesante, ojalá que la puedan ver, que tengan la oportunidad de verla en Netflix.
la pueden mirar y pueden entender un poquito ahí como esa parte de la ambientación a la que me refiero. Dice Entonces en el también María anime, sobre todo en Patiño, Miyazaki, pasa mucho eso. ¿Cómo? que María Patiño dice que se llama tal vez la colina de las amapolas. Si puedes Eso, corregirnos la el colina de nombre. las Bueno, de palomas, Estudio Hippie. colinas de las colinas. Sí, yo nada más la vi, me pareció hermosa la película. El color aquí es muy importante, sí, tiene como todos esos elementos de los que estamos hablando, que es lo que uno tiene que buscar como en las historietas, en los cómics. Cuando hacemos los cómics, no es así como hacerlo por así, como que va a hacer una calle y ya. No, aquí por lo menos uno nota que este lugar es inspirado en un sitio que al director, por ejemplo, o al animador o al guionista le motivó mucho, ¿no? Entonces, cuando vos haces una calle o cuando vos haces un entorno como de relleno, como que eso está pasando en una casa o en un bus, en un barco, pero googlea ahí cualquier cosa y le sale y lo dice. Se nota mucho, ¿cierto? Es como decorado. Son como esas escenografías del teatro donde lo pintan así como la carrera y le dan más importancia de pronto a la actuación, ¿no? Como hay otras obras de teatro donde el decorado es hiper mega guau y va a la par con los actores. Entonces es como muy de lo que ustedes quieran como expresar. Si les da lidia los fondos o la perspectiva o la ambientación de la parte arquitectónica, entonces pueden hacerlo, digamos, un ejercicio desde la luz. Pero digamos que en la parte arquitectónica es muy importante todos estos elementos, ¿no? Son callecitas que muy seguramente incluso tuvieron alguna referencia fotográfica o tuvieron algún urban sketches por ahí haciendo estas anotaciones. Pero es hermoso, o sea, cuando uno ve esos paisajes de esta película, uno realmente se enamora del sitio y llega como al sitio. Y por ejemplo, esa casita, los arbustos, son cosas muy bien desarrolladas. Esta es la casa por dentro, que es una especie de club, donde funcionan clubes ahí como universitarios. Entonces es lo que logra la ambientación. La ambientación logra que el espectador se meta dentro de la historia. Eso tan bonito, eso me gusta mucho porque es como muy rural. Esta callecita aquí, sin embargo, obviamente puede ser una callecita de, qué sé yo, de Belén de Umbría o de Ampía o de la Reina Antioquia, o de, qué sé yo, algún pueblo del Boyacá o de Santander, es cierto, digamos, esa parte de las casitas con sus jardines y sus calles, son cosas que son universales, ¿cierto? Que las hace ya muy particulares ciertos elementos y sobre todo la historia. Pero entonces es muy importante que estos rayones iniciales sean una forma de ustedes también como crear esos entornos, de crear esos espacios. Les hablaba ahorita un poquito del Urban Sketches, que más desviada un poquitico para mostrarles algo que es muy importante. Aquí hay un grupo en Pereira que se llama Urban Sketches Pereira, pueden buscarlos ahí en internet. Bueno, hay varios grupos a nivel mundial, realmente es un Urban Sketches, es el movimiento Urban Sketches. Es un movimiento que nació hace unos años en Estados Unidos y donde mucha gente empezó a dibujar las ciudades. Aquí en, aquí en Colombia hay como tres grupos nomás, que es el de Medellín, el primero, que lidera un gran amigo que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí hace como 3 años en el evento de Cómics Sin Fronteras, Nel, ilustrador, aparece así en Facebook, Nel Ilustrador. Entonces como que trajo ese movimiento a Colombia porque él estuvo con el maestro Luis Sot, un catalán que también tuvimos acá hace como 5 años en un taller que nos dio de Urban Sketches en el evento de Comics Sin Fronteras. Eh, y bueno, un gran maestro, una bella persona, y nos dio un taller de ilustración y precisamente de Urban Sketches. Y a partir de ese creó el de Urban Sketches Pereira. Entonces, Urban Sketches Pereira lo que hacemos siempre es como salir a dibujar cada 8 días espacios de la ciudad. Entonces, estos ejercicios muy importantes cuando ustedes empiecen a hacer cómics también, que salgan y pierdan el miedo a dibujar en vivo y que traten de ajustar la perspectiva de lo que están viendo, de concretar también como el formato, ¿no? Entonces,
Son algunos ejercicios que hemos hecho, bueno, que he hecho yo porque está mi libretica, una de mis libreticas de apuntes, pero ahí está Jennifer Giraldo, está Alejandro Mosquera, Edilberto, todos unos monstruos pueden buscar ahí en llaman sketches, algunos elementos de la ciudad de Pereira. Entonces está el de Pereira, Pereira, Medellín y creo que fue en Cali. Entonces pueden buscarlos ahí para que los sigan. Ahí, ahorita pues no puede salir a la calle, pero están haciendo una clase de retos cada 8 días. Pero esto es muy importante, mire, por ejemplo, este postecito es una luz que queda por la Universidad Tecnológica. Ese elemento me puede decir a mí muchas cosas. No tengo una historia como tal, pero ese postecito me puede generar una historia a partir de lo visual, ¿cierto? Entonces a crear unos personajes, a crear unos conflictos. Este es otro ahí en Cuba, en el barrio donde yo vivo, algunos manchones de esos cositas muy rápidas a partir de la acuarela. Entonces también como que trata de generar un poco el impacto del momento, ¿no? Sino que molía, sacaba guarapo ahí en la ciudad de Pereira, que es en la ciudad Victoria, que es un espacio ahí también acá en la ciudad. Por ejemplo, es lapicero, es como una especie de bolígrafo que se le echa un poquito de agua y puede dar ahí como un poquito de sombra. En el evento de cómica a veces vamos a algunas comunidades vulnerables y los invitamos también para que ellos dibujen. Es una chica, Viviana Herrera, que se animó, nunca había dibujado y le dio por hacerlo y miren lo fantástico. Entonces, lo que les quiero decir son cosas, o sea, le quedó muy bonito, ¿por qué? Porque ella tiene o vivía en ese sitio o estaba presente en ese sitio y lo alcanzó a reflejar en el dibujo. Alguien pudo hacer el sitio mucho más perfecto en términos técnicos, pero acá hay algo más allá de lo técnico, que es lo que uno tiene que siempre buscar en el arte, ¿no? Que es esa pasión, ese feeling que llaman. Por ejemplo, este formato, que es un formato vertical, una libretica vertical que me regaló una amiga, se llama Elisa Saldarriaga, Elisa Trejo. Este elemento vertical también hace que uno aprenda como a editar. Normalmente se nota como supeditado a estas hojas o estos formatos horizontales, o muy cuadrados o más rectangulares. Estos formatos ayudan mucho a que el asunto vaya como disparando. Pero espero que estén rayando ahí en casa. Estos son algunos ejemplos. Este es un homenaje a Jenny que le gustan los postes. Es un poste, el elemento principal, y se nota nada muy en aguadita el fondo, que es también lo que uno empieza como a diseñar un poco. Vamos a ver acá un poquito como el proceso de este dibujo. Entonces el poste como tal, que sería el elemento principal. Y siempre que dibujen a campo abierto, escojan un elemento. O bueno, una de las formas es escoger un elemento principal. En este caso sería el poste. Es un trazado muy básico. Encontré en ese postecito algo de hierbita, qué sé yo. Están los alambres. Estos alambres quedan horribles en las fotografías, pero en el dibujo se ven espectaculares. Disfruta uno mucho como haciéndolos. Entonces, fíjate, define un entorno a partir de un elemento principal. En este caso, les dije, pues fue el poste. Y a partir del poste se genera, ya se le llama la perspectiva atmosférica, que es esta parte de atrás, que son los elementos que están más lejanos, entonces se van a ver mucho más suaves, ¿cierto? Digamos que yo a partir de este elemento puedo también generar aquí voy a jugar un poquito con líneas y voy a decir que por acá de pronto hay un barriecito, una lomita.
Entonces puedo empezar ahí como a hacer elementos o a imaginar elementos y a crear otro entorno a partir de este dibujo. Entonces mira, a partir de este dibujo estoy creando un pequeño barriecito acá como en unos alticos que comunican por escaleras. Y a partir de esos elementos que voy creando, puedo, por ejemplo, empezar a cranear una historia, ¿cierto? Una historia de barrio, una historia cualquiera, digamos que por ejemplo aquí por ejemplo puede haber un ancianito, que se llama una mecedora. Entonces mira, a partir del espacio del entorno, puedo crear un personaje y a partir de ese personaje puedo crear una historia. Entonces, son como espacios que pueden inspirar a algo, ¿no? Hay una frase de Tim Burton que yo siempre repito mucho que dice que cuando una imagen te queda con tanta fuerza, eso es una historia. Y es lo que pasa realmente con las obras de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos a un librito de Van Gogh, cuando uno ve los cuadros de Van Gogh y los de la historia del arte, pues son imágenes que te cuentan una historia, que cuentan una época, que tienen toda su historia detrás. La mujer en el café de fondo, pensativa, la cerveza, es una imagen que te puede inspirar para hacer una novela gráfica, para hacer un cómic como tal, ¿no? Entonces, la historia no siempre es como lo primero, en el cómic puede funcionar desde lo pictórico, desde la parte gráfica. Entonces, Melocotoneros en Flor, que es uno de los cuadros más importantes. Pues podría ser una inspiración de cualquiera de estos cuadros, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con estos dibujitos o mamarrachos, que un mamarrachito de esos puede significar un punto de partida, una inspiración para desarrollar una historia. Y estamos haciendo entonces otro pequeño ejercicio, un poco desde la iluminación, puede ser otra forma también como de... Vamos a hacer aquí un cruce de dos, el interior, vamos a hacer un interior, espacio interior. Y le damos a aplicar. Por acá ya para terminar vamos a hacer este último entonces. Entonces es la pequeña mesa, unos vasitos, sí, tenemos acá un personaje o dos personajes que estén ahí charlando. En este espacio se fueron amarraches muy básicos para empezar a generar entonces la idea principal. Siempre este boceto nos va a ayudar con los bocetos nos van a ayudar siempre a aterrizar la idea, que no se nos vaya del cerebro. Por esto es importante no empezar a hacer el dibujo muy meticuloso porque a veces nos desviamos o a veces no nos queda como lo imaginamos. Entonces, muchas veces hay que hacer pequeños estudios. Entonces, en este caso, hacer un pequeño estudio aquí de iluminación. Entonces, en este caso, la luz está entrando por la ventana. Ya puedo empezar a definir
un poco sobre la luz y la sombra. Y genera entonces en este caso un poco más de dramatismo desde la parte de la iluminación. Ya en base a esto, yo lo que podría luego sería como empezar a mirar algunas obras o tomar una fotografía, tener alguna referencia visual. Aquí lo que estoy haciendo es un trazo un poco más al azar, ¿cierto? Sin tener como ninguna referencia, pero esto me va a ayudar a generar entonces un ambiente dentro dentro de la escena como tal. Es otra forma de empezar a crear ambiente, es con la parte de la luz y la sombra, como les había dicho anteriormente. Incluso con con este pequeño mamarracho, ya puedo empezar a generar también una paleta de colores, dentro de colores eh, fríos, y luego ya puedo empezar a detallar entonces en el rostro de los personajes, y a partir de ahí generar una historia, o si ya tengo la historia y la historia ocurre en un bar, están dos chicos hablando, dos personajes hablando, a partir de ahí entonces generar como toda el ambiente y la historia como tal para generar una muy buena historia. Bueno, creo que ya se nos fue el tiempo, muchas gracias pues, como por haber asistido. Perdonan ahí un poquito los bachecitos tecnológicos que ocurren un poquito ahí a estas horas, que hay mucho tráfico, pero bueno, espero que les haya servido, que se animen un poco a dibujar, a perder el miedo, eh, que sigan dibujando. O sea, el dibujo es una cosa de práctica, es algo de, mucho, de mucha disciplina, donde pueden empezar entonces a generar dibujos, los invitamos para que salgan a dibujar la ciudad, para que hagan sus dibujos con más tiempo, obviamente, y puedan desarrollar algunas ideas. Pero no dejen de rayar, siempre traten de rayar mucho sketch, muchas cosas básicas, incluso así a mano alzada, muy rápidas, pero que empiecen a generar sus propias ideas. Y que le presten entonces mucha atención, que era como el objetivo de este taller, que le presten mucha atención a la parte de la ambientación, ¿no? Entonces, que no sea solamente el fondo por ponerlo o por decorar o como de relleno, sino que realmente el espacio te esté como contando una historia. Entonces, bueno, muchas gracias por haber estado, por haber aguantado tanta carreta y bueno, espero que siempre dentro de 8 días tenemos el taller a las 6:30 con el amigo Ricardo Rodríguez, el club de lectura, y dentro de 15 días vamos a tener entonces otra vez un taller para realizar, para dibujar, para que estén pendientes de la programación. Muchísimas gracias y hasta pronto. Como, bueno, muchas gracias, gracias a Nelson también. Les recordamos que este es un espacio de la Alianza Francesa de Pereira, se llama Hablemos de BD, es además un proyecto concertado con el Ministerio de Cultura y bueno, están bienvenidos cada semana, también síganos en redes sociales para que vean toda la programación virtual que tenemos, cada semana hay cosas nuevas. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Por favor, déjennos sus comentarios. Estamos todos aprendiendo a esta nueva manera de hacer programación cultural. Y bueno, cualquier comentario nos sirve muchísimo. Muchas gracias a todos, gracias a Nelson y buenas noches.